my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas quesadillas de pollo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una cucharadita de sal, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de páprica, esta es ahumada, media cucharadita de curry, una cucharadita de jugo de limón y una cucharadita de aceite de oliva, un cuarto de taza de queso mozzarella, un cuarto de cebolla, un cuarto de chile dulce o pimentón, son de diferentes colores, verde, anaranjado, amarillo y rojo. Si solo tiene verde o solo tiene amarillo no hay problema. Un tomate, 5 tiritas de cilantro, 2 rodajas de queso americano o el que quiera, el que usted utiliza para hacer los sándwiches, y 2 tortillas de harina, de estas que compran en el supermercado. Una pieza la pieza interna no, la mitad de una pechuga. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestra pechuga en pedacitos bien pequeños, en cuadritos. Pedazos pequeños porque así se cocinan con más facilidad. Recuerde que las manitos tienen que estar bien lavaditas, cuando uno empieza a cocinar. Siempre. Una vez picado nuestro pollo lo más fino posible, ahora le voy a agregar de la cucharadita de limón, solo le voy a agregar la mitad, o sea, un cuarto. Le agrego solo la mitad de la sal que tenía para esto. La cúrcuma, la páprica y el curry, y se lo agrego todo. Lo mezclo. Y lo dejo marinando un ratito. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que me toca picar los condimentos, los otros condimentos, el chile, la cebolla y el tomate. Picar nuestra cebolla lo más delgado posible. No, ya cuando empiezo a llorar que se quede así, porque me aflojan las lágrimas esto, y después que los mocos se me aflojan también, etcétera, etcétera. Me afloja toda. Así que se quede. Envidio a mi marido que puede picar un costal de cebolla y no le pasa nada. Pero le digo que me lo haga, pero es tan tímido que ¿qué hago? Díganme. Entonces echo la sal y el limón para que me lo vaya cociendo la cebolla, porque no me gusta cuando la cebolla queda como cruda. No me gusta el aliento que me queda en la boca después. Poco a poco se va a ir cocinando. También el juguito del tomate aquí se lo voy a echar para que me vaya cocinando. Ahora voy a picar el chile dulce o el pimentón. Y también se lo agrego aquí mismo. Ahora el otro pimiento o chile. Si solo tiene un verde, pues con solo el verde no hay ningún problema. Pero como yo tengo de todos estos colores, me encanta cómo queda la quesadilla con multicolor.
Oigan a mi Luna que anda ahí caminando. Parece reggaetonera con esas uñas tan largas. No le gusta cortárselas. Pura reggaetonera. No le gusta que uno se las corte. Entonces que se quede con sus uñas largas. Porque a la fuerza ni el agua es buena. Mezclamos. Recuerde que ya le había echado el limón y la sal. Bueno, entonces una parte, la mitad se la pongo aquí para hacer solo el chimol. Al chimol yo no le echo el jugo del tomate porque me queda muy jugoso. Entonces la mitad de un tomate la uso para echársela a estos condimentos. O sea, es el sofrito. Le echo aquí la mitad de un tomate. La otra mitad del tomate se la vamos a echar al chimol. Solo que ustedes saben que el jugo yo no se lo he hecho. Entonces el jugo de estos tomates se lo voy a echar aquí para el sofrito. Y el resto del tomate se lo echo al chimol. No se lo echo todo porque después en la quesadilla rapidito se pone aguada. Y es bueno también que la quesadilla se coma recién hecha. Ya está nuestro chimol hecho. Mezclamos los ingredientes para el sofrito y los ingredientes del chimol. Ok, lo dejamos marinando para que se cocine bien nuestra cebolla. Encendemos nuestra hornilla a temperatura alto, medio alto. No tan alto porque se nos va a quemar el pollo. Le agrego la cucharadita de aceite. En este caso es aceite de oliva, pero usted puede usar el aceite de su preferencia. Le echo, no está muy caliente todavía. Ya, sí. Le echo el pollo, lo voy a freír por 5 minutos. Como son 5 minutos, faltan 3 minutos, le voy a bajar la temperatura porque está muy fuerte. Quiero que se me cocine bien. Ya vamos a hacer los 5 minutos y ya está quedando bien sequito nuestro pollo. Los condimentos que había picado, como el chile dulce, cebolla, cilantro, un poquito de limón, etcétera, lo que se me quedó aparte. Entonces siempre está a fuego medio. Puede ponerlo a fuego medio alto también.
Esto, ¿cuándo voy a saber que está listo? Cuando esté bien seco, porque no quiero que me quede jugoso, quiero que el pollo absorba todos estos condimentos. Ya está, creo que está seca. Ya la podemos sacar. Y voy a limpiar la fridera, porque aquí voy a terminar de hacer las quesadillas. Esta fridera no tiene que lavarla, solo con un papel toalla o cualquier trapo de cocina la limpia. Ahora vamos a poner la tortilla. Esperamos que caliente un ladito. La fridera se me enfrió porque como la tuve que quitar del fuego para limpiarla. Si cuando están calientes las lava, entonces se dañan. La pintura, este teflón que tiene, se descascara. Entonces ya le doy vuelta. Comienzo a preparar la quesadilla. Le pongo que no quede muy a la orilla, ¿verdad? Porque se va a derramar. De por sí se va a derramar un poco, ¿verdad? Pero no tanto. Le echo una cuchara, 2 cucharas le voy a echar. Bien copeteadas, fíjese, que parece volcán, más bien, no es medida. Pero como es para la casa, no es negocio, no hay problema. Le agrego, esta es 1/4 de quesillo o queso mozzarella, el que usted quiera usar. Entonces lo hago aquí y la doblo por un lado y después por el otro lado para que se derrita bien. Pongo la otra que se me vaya calentando. Y volteo, el mismo proceso. El queso que usa para hacer los sándwiches, los sanguchitos. Es un santo que se llama guchito, sanguchito. Le echo el pollito, nuestro queso mozzarella o quesillo, el que usted prefiera o el que tenga. Tiene que ser así de ese queso que se estira. Lo doblamos y apagamos nuestra estufa. Voy a sacar la primera parte. Ahora nuestra quesadilla la partimos con mucho cuidado, que no se nos vaya a desbaratar, despacito. Le hago 3 pedazos. Recuerde que esto está que herve de caliente. Miren qué delicioso, cómo el queso, cómo se derrite todo. Como soy tan decanada yo. La otra parte, el mismo proceso. 3 partes. El mismo proceso, ¿pueden ver? Ahora le
agrego mi delicioso chimol para hacerlo más. De por sí se ve apetecible, pero ya con esto está como el acabose, como dicen. Perdón. Siempre hay que lavar todos nuestros condimentos, frutas, vegetales. Ajá, miren qué sanitos estos aguacates. Esto es opcional. Si no lo quiere, no lo eche. Pero aquí somos bien aguacateros en esta casa. Ahora vamos a hacer el momento mágico de la cocina. A ver cómo me quedaron las quesadillas. Mire, wow, oh my goodness. Chiclosito. Vamos a probarlo. Wow, quedó cremosito, acidito. El cilantro, el sabor riquísimo que le dan. Se le sienten todos los condimentos. Suave la tortilla. Prepárelo. Es que tiene que prepararlo. Tan fácil de hacer, prepárelo y lo va a disfrutar. Estoy 100% segura. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.